Muy buenos días para todos en Perú y América Latina. Y muy buenas tardes para quienes nos acompañan desde otras partes del mundo. Mi nombre es Ángela Castillo Díaz. Soy COO del ExLatin y es un honor darles la bienvenida en nombre de Estudio Olaechea y del ExLatin a este debate titulado La nueva ley agraria e infraestructura, oportunidades y desafíos para el sector agroexportador. Antes de comenzar, quisiera expresar un agradecimiento muy especial a Estudio Olachea, del Perú, por su compromiso constante con el análisis jurídico y el debate público en torno a los temas que moldean el desarrollo del país. Gracias por abrir este espacio de conversación y por promover reflexiones serias sobre infraestructura, derecho agrario y competitividad para el sector. Comencemos. El agro peruano se ha consolidado como uno de los motores de la economía. En 2025, las agroexportaciones crecieron más de 28%, representando cerca del 13% de las exportaciones totales del país. Pero junto con ese crecimiento, por supuesto, surgen grandes desafíos en materia de infraestructura hídrica, sostenibilidad, seguridad jurídica y, por supuesto, el impacto del nuevo marco normativo agrario del Perú. Hoy nos acompañan tres voces de primer nivel que nos ayudarán a entender cómo estos desafíos se traducen en oportunidades concretas para el sector. Comienzo presentando a nuestra primera invitada, Paola Andrea Romero, lead de LPC Crop Science en Países Andinos en Bayer. Paola es abogada con más de una década de experiencia en propiedad intelectual, privacidad de datos y compliance. Antes de entrar a Bayer, trabajó casi 8 años en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, gestionando temas de innovación, marcas y acuerdos internacionales. Paola tiene un LLM en propiedad intelectual por The George Washington University Law School. Paola, gracias por acompañarnos. Nuestro segundo invitado es Michael Morales, socio del área tributaria de Estudio Olaechea. Michael cuenta con amplia experiencia en planeamiento fiscal, estructuras de inversión y defensa en fiscalizaciones ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, y el Tribunal Fiscal. Es miembro del Instituto Peruano de Derecho Tributario y de la International Fiscal Association, además de profesor universitario y conferencista en temas fiscales. Michael, bienvenido. Y finalmente, Ricardo Arrantes, asociado senior del estudio Olaechea, especializado en Derecho Ambiental, Infraestructura y Contratación Pública. Ricardo ha asesorado a compañías nacionales e internacionales en proyectos de irrigación, desarrollo sostenible y relaciones con comunidades, así como en licitaciones con el Estado y ejecución de proyectos. Con este marco general, entremos ahora en la voz experta de quienes viven, analizan y transforman este sector desde adentro. Queremos entregar tres miradas: la empresarial, la regulatoria e infraestructura y la tributaria. El objetivo es entender cómo el nuevo marco agrario e hídrico se traduce en oportunidades reales y qué ajustes se necesitan para un sector que no solo crece, sino que se transforma. Con esto, damos paso a nuestro primer bloque. Paola, bienvenida. Comienzo contigo. Te pregunto, desde tu experiencia corporativa y tu relación con empresas agroindustriales de toda la región, ¿cómo están percibiendo las empresas este nuevo entorno regulatorio? Cada uno de los panelistas, una nota breve, tiene 5 minutos para hacer esta primera introducción al hilo de las preguntas propuestas. Paola, por favor, adelante. Gracias, Ángela. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial y agradecimiento al Exlatin y a Estudio Lechea por la invitación y sobre todo por plantear este escenario de discusión tan importante que no solamente debe de alguna manera preocuparle a ciertos sectores, sino a toda la industria en general. Porque estos cambios son dinamizadores de economía y ya lo vamos a ver por qué. A tu pregunta, sí es importantísimo y digamos que estamos muy pendientes y le damos la relevancia a este tipo de entornos normativos tan cambiantes,
sobre todo porque desde la industria creemos que se tienen impactos realmente medibles y resultados como tal alcanzables en la medida en que el entorno tenga y esté ambientado por normas agnósticas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenga limitaciones. Ese es como el primer planteamiento. Al final lo que buscamos es que tengamos un entorno de adaptación sin barreras, con resultados medibles. ¿Y esto qué quiere o qué implica? Que al final tengamos y que las normas también impliquen el fomento de uso de herramientas para lograr ese objetivo. Entonces, ahí es donde empezamos también a revisar un poco cómo estamos percibiendo el agro en Latinoamérica, si queremos obviamente enfocarnos en un solo sistema o queremos también mirar diferentes sistemas que de alguna u otra manera nos ayuden a empresarizar el agro latinoamericano. Y el caso de Perú es perfecto justamente porque el espíritu del legislador va hacia allá, hacia dónde vamos a dinamizar la economía peruana justamente con uno de los rubros más importantes que es la agricultura. Entonces, desde ahí tenemos que mirar cómo las empresas deberían estar percibiendo este tipo de marcos normativos, obviamente adaptándonos, pero hay muchas empresas que ya desde hace mucho tiempo, como lo vamos a ver más adelante, como Bayer, ya han ido desde sus estructuras, desde sus misiones y visiones, trabajando justamente para llegar hacia ese objetivo. Y al final lo que buscamos es darle herramientas no solo al campo, no solo al agro, sino también al agricultor, que es el centro, pues, y el actor más importante de todos estos sistemas. Entonces, por supuesto, aplaudimos desde la industria este tipo de iniciativas y que también, pues, no se puede dejar de lado actores tan importantes como la agroindustria. Así como identificamos pequeños agricultores, también tenemos que mirar cuáles son esos otros móviles que dinamizan la economía y que dinamizan la industria como tal. Estupendo. Paola, y ahora te pregunto, cuando te movías hacia la parte de la agroindustria, ¿qué peso tiene la infraestructura hídrica, logística y tecnológica en las decisiones que toman empresas como la tuya? Perdona, Paola, estás en mute. Gracias. Sí, no me había dado cuenta. Tiene todo el peso porque al final, tanto esos tres ejes son la base fundamental de lo que ahorita estamos trabajando en Bayer con agricultura regenerativa. Uno de nuestros drivers como tal es no solamente pensar en tecnología, no solamente pensar en el suelo, sino mirar cuáles son esos otros elementos que nos van a llegar, nos van a ayudar a lograr ese objetivo. Entonces, la agricultura regenerativa nos ayuda a través del aspecto hídrico, del aspecto logístico y pues por supuesto del aspecto tecnológico, a abordar una serie de esquemas que se traducen en rentabilidad y en producción en el agro. Entonces, y aquí entro a hablar un poco de este tema, porque la agricultura regenerativa pues es un concepto que ha venido a, digamos que tomando mucha importancia recientemente después de sostenibilidad y demás, pero hay que verlo y entenderlo como un sistema. ¿Por qué? Porque la agricultura regenerativa no desarrolla un solo elemento o no promociona un producto como tal o una solución, sino esto hay que verlo justamente como una concatenación de diferentes elementos y que no es un solo sistema que se adapte a diferentes ámbitos, sino que hay que mirar las realidades de cada agricultor, de cada parcela, para justamente buscar cuál es ese sistema de agricultura regenerativa que se puede adaptar a las necesidades que se están buscando de alguna manera resolver. Entonces, ese es el primer mecanismo y pues desde Bayer, por supuesto, este sistema está compuesto por diferentes elementos, soluciones tecnológicas, semillas y pues por supuesto por todo el portafolio de protección de cultivos. Entonces ahí, justamente cuando uno lo ve como un todo, no solamente se enfoca en un elemento en particular, sino ya lo ve como un sistema. ¿Y esto en qué se traduce? En protección del suelo, en regeneración como tal de la tierra, protección y conservación del agua y también tiene un elemento fundamental que lo trae la norma. Por eso digo que ya las empresas que están trabajando en innovación y que van un paso más adelante se anticipan a esas realidades jurídicas, porque uno de los temas aquí que trae la norma es la asociatividad.
y la agricultura regenerativa contempla justamente cómo le podemos devolver y buscar al agricultor ese bienestar social y económico. Y entonces una de las respuestas puede ser la asociatividad y el cooperativismo. Entonces, creo que la norma lo simplifica muy bien con un lenguaje muy claro, sin tecnicismos, que también busca resultados medibles y alcanzables. Estupendo. Gracias, Paola, por esa mirada holística y global tan interesante. Ricardo, me gustaría pasar contigo a la columna vertebral de este debate, infraestructura y gobernanza de los megaproyectos de irrigación. En el contexto actual, ¿qué debería mejorar en los modelos de asociación público-privada para, para garantizar que estos proyectos realmente impulsen el crecimiento agroexportador y no se queden simplemente en el papel? ¿Qué tal? Buenos días con todos. Muchas gracias Alex Latin, gracias Ángela, gracias Paola y gracias Michael por participar. Bueno, mira, el problema actual en este tipo de asociaciones público-privadas es principalmente la asignación irrealista de riesgos, ¿no? Que se hace desde un comienzo. No se contemplan muchas veces riesgos geológicos, tampoco se contempla el tiempo que puede tomar la realización de expropiaciones de tierras por parte del Estado. Después también hay un abanico de permisos estatales ante distintas instancias como regionales, locales, nacionales, que confunden y marean un poco a los inversionistas y al final lo que esto genera es que los proyectos no sean financiables a largo plazo, ¿no? No hay un cierre financiero. Esto también, a su vez, sube los costos, genera retrasos y esto los hace menos atractivo para los inversionistas, ¿no? Una de las posibles soluciones para esto podría ser implantar Project Management Offices para que desde un comienzo se prevean posibles conflictos o posibles demoras y se establezcan mecanismos de solución que no paralicen los proyectos, ¿no? Otro tema también importante es que muchas veces estos proyectos están altamente politizados, ¿no? Entonces, lo que se genera es que cambian las autoridades y como la mayoría de ellas debe saber, en el Perú tenemos una alta rotación de autoridades políticas, sin decir presidentes, que genera, digamos que el retraso también de estos proyectos, ¿no? Entonces, tecnificar los proyectos es sumamente importante porque va a garantizar que estos proyectos no se paralicen por temas políticos, ¿no? Los aportes de esto van a ser, bueno, la continuidad del proyecto, que ya lo dije, una trazabilidad además de los problemas, va a generar además procedimientos internos mucho más ágiles y una mayor predictibilidad para los inversionistas, ¿no? La gobernanza técnica sin duda ha demostrado que las decisiones pueden ser tomadas más rápidas, hay cumplimiento de cronogramas, se reduce la burocracia y se ve ya al Estado como un socio, no como la otra parte, ¿no? Es súper importante en este tipo de proyectos que se agilice también la función del Estado porque muchas veces por retrasos o por el temor a a la toma de decisiones, los funcionarios públicos no ejecutan o no toman decisiones necesarias, ¿no? Para la culminación de estos proyectos, ¿no? Entonces, en realidad lo que se tiene que hacer en conclusión es que los riesgos desde un comienzo deben estar asignados de forma realista, se deben crear Project Management Offices, que es súper importante, debe existir una gobernanza técnica y el resultado va a ser que hayan mayores inversiones sin incertidumbre, lo que va a generar que estos proyectos se ejecuten de una manera mucho más rápida y beneficia a los agroexportadores en el sentido de que se va a ampliar la frontera agrícola,
va a haber más agua y el agua es fundamental para el desarrollo de la agricultura, ¿no? Estupendo, Ricardo, por tu aporte. Muy interesante. Ahora vamos a un tema que puede acelerar o frenar completamente el crecimiento del sector, la tributación y los incentivos. Y me gustaría contar con la opinión de Michael. ¿Cómo evalúas el marco tributario actual en términos de previsibilidad, lo que decía Ricardo, y estabilidad para quienes apuestan por la agroindustria peruana? Muchas gracias, Ángela, por la pregunta. En primer lugar, agradecer al Ex Latin por la invitación, a los ponentes por darse un tiempo para intercambiar ideas el día de hoy y claramente a los participantes porque sin ellos no podría llevarse a cabo el evento, ¿no? Bueno, en temas de predictibilidad y estabilidad en el marco jurídico, como tú bien señalas, Ángela, el tema tributario es fundamental, no solamente en la industria, digamos, de la agricultura, en el sector agropecuario, sino, digamos, que es transversal a todos los sectores, ¿no? Lamentablemente, el Estado siempre es aquel socio que no invierte dinero, pero que se lleva una parte de la ganancia en caso te vaya bien, pero que no necesariamente participa en las pérdidas, ¿no? Entonces, esa no es una excepción en el sector agroindustrial. Lamentablemente, digamos, si bien es cierto, existe consenso, como bien lo señalaba Paola en su exposición, en relación al impacto positivo que ha tenido el marco jurídico para el avance del sector de la agroindustria y la agroexportación en Perú en los últimos años, lo que tenemos lamentablemente no es un marco de estabilidad, ¿no? Porque, a ver, si nosotros analizamos el marco jurídico en Perú en cuanto a beneficios tributarios, tenemos que desde el año 2001 tenemos una norma, que es la norma que en realidad fue la que promocionó todo el crecimiento del sector de la agroindustria, ¿no? Gracias a esta norma que tuvo una vigencia, digamos, hasta el 2021, gracias a esta norma, Perú pasó prácticamente a ser el día de hoy primer exportador a nivel mundial de uva, de arándanos, segundo exportador de palta, cuarto exportador de mango. Entonces, en realidad sí hay consenso de los efectos positivos que tuvo la norma. Sin embargo, lamentablemente, y acá es lo que señalaba justamente Ricardo, nuestro país lamentablemente se caracteriza últimamente por no tener estabilidad política, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Nosotros teníamos una ley que facilitaba e impulsaba justamente el sector agrícola, pero que por temas políticos lamentablemente fue derogada de manera abrupta, sin un régimen de transición, ¿no? Con lo cual comprometió de manera negativa a todas las inversiones ya comprometidas durante la vigencia de esta norma, ¿no? Que duró hasta el 2020. En el 2020 salió otra norma, que es la 27360, que estuvo vigente hasta hace un par de meses, que tampoco generó, digamos, en términos de garantías, digamos, una transición entre el marco que yo tenía a las normas que están al día de hoy. Por ejemplo, en la norma que tuvo vigencia de la década de los 2000 teníamos una depreciación acelerada del 20%, y claro, si yo era un inversor del sector agrícola, bajo la vigencia de esa norma, efectuaba una inversión teniendo en consideración que en principio la norma iba a estar vigente hasta el 2031 y por lo tanto iba a gozar de una depreciación acelerada. Resulta que a diciembre de ese año se derogó la norma de manera abrupta y yo perdí exactamente todos los beneficios y como les digo, no hubo una transición porque la norma que lo reemplazó no reconocía ese beneficio de la depreciación acelerada, ¿no? Entonces, lamentablemente, el marco jurídico que tenemos al día de hoy en el aspecto tributario es una norma de promoción agraria que desde el 2019 estuvo, digamos, se aprobó y va a estar vigente hasta el 2031. Hubo una interrupción en el 2020 y hoy día lo que se está haciendo con esta nueva norma es retomar de alguna forma esos beneficios que justamente fueron los que generaron que hoy día las agroexportaciones de Perú gocen de un buen ciclo y nos estemos posicionando en los mercados internacionales. Ahora, en cuanto a la previsibilidad, eh, nosotros tenemos una administración tributaria que es terrible, que es la SUNAT, ¿no? La Superintendencia de Administración Tributaria en Perú. Y si yo eventualmente, para comenzar, hay que considerar que tanto la fiscalización en materia tributaria como la fiscalización en materia laboral tienen en el ojo siempre al sector agrícola, ¿no? Y lamentablemente no hay previsibilidad con respecto a los fallos de la administración tributaria en el marco de un contencioso tributario, ¿no? Para estos efectos nosotros tenemos que considerar que en Perú
si eventualmente yo como contribuyente recibo la visita a la administración tributaria y no estoy de acuerdo con los resultados del procedimiento de fiscalización, yo quedo, digamos, tengo la opción de poder impugnar esos resultados, pero de acuerdo a cómo está diseñado el sistema en Perú, en primera instancia, la impugnación de esos resultados los tiene que resolver la propia administración tributaria, con lo cual es juez y parte, ¿no? Ahí mis probabilidades de éxito son muy bajas, ¿no? Recién en segunda instancia administrativa yo puedo ir donde un órgano colegiado que es independiente, es adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, pero es independiente de la SUNAT, en donde eventualmente voy a tener un fallo un poco más en derecho, pero digamos que últimamente no ha habido mucha estabilidad porque ese es, digamos, en el marco administrativo. Si igualmente yo no estoy de acuerdo, yo puedo recurrir a la jurisdicción, es decir, al Poder Judicial, y en el Poder Judicial últimamente, al menos en los últimos 2 años, hemos visto muchos fallos de Corte Suprema que van en contra de los fallos de sede administrativa, incluyendo los del Tribunal Fiscal, y que inclusive últimamente han salido fallos del Tribunal Fiscal diciendo que los fallos de la Corte Suprema no le resultan oponibles, con lo cual el tema de seguridad jurídica, de previsibilidad de los fallos y de estabilidad implica así un riesgo que normalmente es evaluado por los inversores antes de aterrizar digamos, sus inversiones en el país, ¿no? No obstante ello, a pesar del riesgo político que fue el que conllevó a que se derogara la primera norma de promoción agrícola, creemos que al día de hoy sí hay consenso de que efectivamente la primera norma que estuvo vigente durante los 2000 fue una norma muy positiva, que tuvo un impacto sustancial en el posicionamiento de la agroexportación de Perú a nivel mundial, pero, y con esto ya cierro, un último tema a considerar es que esta nueva norma, que digamos es la norma 2.0 de la anterior de promoción agraria, solamente fue aprobada por 43 congresistas, siendo que en Perú nosotros tenemos un pleno de 130 congresistas, ¿no? De los 130, 43 aprobaron la norma, 37 estuvieron en contra, con lo cual eso es un elemento que yo creo que tenemos que tener en consideración, toda vez que recordando hacia atrás, la norma primera fue derogada por un tema político más que económico, ¿no? Muy compleja la situación, definitivamente, Michael. Muchas gracias por tus comentarios. Y gracias a todos los panelistas por incorporar sus comentarios en esta introducción. Ahora pasemos al siguiente bloque de la conversación. Haré una pregunta a cada uno en relación con diferentes ejes temáticos. El primero de ellos es proyectos estratégicos y gobernanza. Este bloque tiene una duración de 10 minutos para cada eje temático. Voy a comenzar con Ricardo. ¿Qué obstáculos legales o administrativos siguen frenando proyectos como Chavimochic 3 o Mahesiguas 2? Mira, en primer lugar son obstáculos legales, contractuales y administrativos, ¿no? Que generan una paralización producida por arbitrajes y falta de condiciones para avanzar en esta clase de proyectos por un tema más que nada de rigidez de los mismos contratos APP, ¿no? Cuando surge un incumplimiento o retrasos, que siempre ocurren retrasos en esta clase de proyectos por distintas circunstancias, no hay herramientas, por ejemplo, para que se generen ampliaciones de plazo automáticas, ni mecanismos de solución de controversias ágiles, ¿no? Todo se lleva a arbitraje, el proyecto queda congelado por años y los arbitrajes también son muy largos, ¿no? Entonces esto genera una parálisis que evita que estos proyectos, digamos, se sigan desarrollando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Majes Sigua 2, se generó un arbitraje porque el Estado no entregó terrenos a tiempo, ¿no? Entonces, el saneamiento físico legal de los terrenos para este tipo de proyectos es fundamental, ¿no? Porque de otra forma el concesionario se ve obligado a detener las inversiones, ¿no? Y por la parte del Estado peruano, en este caso, también se ve expuesto a riesgos arbitrales y sobre todo a sobrecostos, ¿no? El Estado no, en los últimos años no ha sido un buen ganador de arbitraje, sino todo lo contrario, lo cual en realidad nos cuesta a todos los peruanos, porque al final Claro. es dinero que se podría, digamos que, utilizar en nuevas obras, ¿no?
En el caso de Chavimochic también hubo una paralización muy importante y solo se pudo avanzar con este proyecto luego de que se estableciera un esquema gobierno a gobierno con Canadá, ¿no? Entonces la lección es que se necesita, digamos, una especie de due diligence muy importante antes de iniciar estos proyectos, sobre todo desde el punto de vista de los terrenos, de las comunidades, de la permisología, para que más adelante no sean temas que se vayan destapando y que vayan siendo piedras en el camino para la elaboración y ejecución de estos proyectos, ¿no? Lo que yo le recomendaría a las empresas es revisar los expedientes, revisar cuáles son los métodos de solución de controversias y sobre todo también evitar asumir otros riesgos, ¿no? Hay muchos concesionarios que incluso han tenido que asumir pasivos ambientales generados por administraciones anteriores, ¿no? Lo cual Wow. también detiene mucho, digamos, la ejecución de esta clase de proyectos. Definitivamente, el fortalecimiento del due diligence. Y Sí, Ricardo, en correcto. relación con ¿cómo se llama? ¿Cómo, con la otra parte, qué se requiere para fortalecer la coordinación público-privada en estos proyectos, para que ambas partes trabajen de una forma Ujú. mejor? Se requiere reglas claras, instituciones sólidas y mecanismos de trabajo conjunto, ¿no? Debe haber una gobernanza técnica y no política, como lo venía diciendo, muchas veces yo como abogado me he encontrado con autoridades eh, que no tienen el conocimiento, son muy amables, quieren conversar, pero no tienen el conocimiento técnico necesario como para liderar esta clase de proyectos, ¿no? Muchas veces también no hay claridad en los roles y en las responsabilidades, ¿no? Sobre qué hace el Estado, qué es lo que debe hacer el privado, y esto es indispensable, ¿no? Y bueno, una vez más deben haber mecanismos modernos de gestión de controversia, como por ejemplo dispute boards, para para no tener que llevar una vez más todo a arbitraje, ¿no? Porque esto termina siempre entorpeciendo las obras y deteniendo los proyectos. Además debe haber información compartida y transparencia de esa información, ¿no? Bases de datos comunes que ambas partes puedan manejar. Y finalmente, otro tema también fundamental en el Perú es la participación temprana de comunidades y gobiernos locales, ¿no? Porque muchas veces las comunidades no son involucradas desde un primer momento y se sienten sorprendidas, piensan que no se les ha tomado en cuenta y una vez más, muchas veces esto es aprovechado por políticos que quieren, digamos, poner en contraparte a las comunidades con los privados, como si fueran dos bandos, cuando es todo lo contrario, ¿no? Todos quieren mejorar, todos quieren que los proyectos salgan. Y en parte lo que va a producir eso es tener incentivos alineados, ¿no? En resumen, lo fundamental es tener una gobernanza técnica, roles claros, mecanismos de resolución rápida de controversias e información compartida, ¿no? Estupendo, Ricardo. Gracias por la intervención. Me gustaría pasar ahora a otro punto que has mencionado y que es esencial. Y es más sutil y es más diputado. El agua, el recurso que une, divide y determina el futuro. Y te pregunto en esa línea, ¿cómo evitar conflictos entre agroexportadores y comunidades locales por el agua? Sí. Mira, muchas veces estas controversias no surgen por falta absoluta
del recurso. Si bien el agua es un recurso escaso, pero no es que sea una falta absoluta, ¿no? Sino se genera por desconfianza, falta de coordinación y ausencia de una gobernanza común, ¿no? Eh, es súper interesante cuando se implanta una gobernanza compartida de la cuenca, ¿no? Eh, la gobernanza compartida de la cuenca, ¿por qué es importante? Porque se pueden coordinar, por ejemplo, épocas de disponibilidad hídrica, ¿no? Eh, por ejemplo, en la costa peruana, no todo, en todas las estaciones se cuenta con la misma cantidad del recurso hídrico, ¿no? Además, también es importante definir prioridades de uso, identificar, digamos, entre público, entre las empresas y las comunidades, cuáles son las brechas de infraestructura existentes y que todo esto se maneje bajo un sistema común, ¿no? Eh, una vez que se ha implantado este sistema, se puede invertir en siembra y cosecha de agua para incrementar la oferta hídrica a través de construcciones de reservorios, después la recuperación de los canales ancestrales. Para las comunidades, esto tiene un valor súper importante, la recuperación de los canales ancestrales, porque es parte de su herencia cultural, ¿no? Después también otros proyectos importantes son sistemas de infiltración de agua, plantas de tratamiento de agua, microempresas comunales. Entonces, el mensaje es claro, ¿no? El desarrollo agroexportador no tiene por qué ir en contra del consumo local. Si es que hay, digamos, una cogobernanza y una organización de cómo es que se consume ese recurso, no van a haber conflictos, ¿no? Porque además los consumos no son generalmente paralelos, ¿no? Hay momentos del año en que se necesita más agua para un sector, hay momentos del año en que se necesita más agua para el otro. Entonces, cuando se gestionan las cuencas de forma compartida, inclusiva, todos ganan, las comunidades, las empresas y la sostenibilidad del recurso. Estupendo, Ricardo. Ahora, Michael, y pasando al tema tributario, ¿qué impacto tiene el factor tributario en la industria agrícola? Yo creo que es lo fundamental, ¿no? Cuando hablamos del Sí, despegue y del boom de las agroexportaciones, yo creo que básicamente se debe al régimen tributario que estuvo vigente en la década de los 2000 y que era el que se derogó y el que está tratando de impulsar nuevamente esta nueva norma, ¿no? Entonces, claro. justamente con motivo de la exposición, yo rescato dos datos que están justamente digamos, en la exposición de motivos del proyecto de ley de esta ley que está vigente al día de hoy. Y, por ejemplo, en esta exposición de motivos se señalaba que la agroexportación se multiplicó 15,2 veces desde el año 2000 al año 2022. Estamos hablando de no datos menores, ¿no? 15,2 veces. Wow, El PBI agropecuario interno pasó de 16 mil millones en el 2004 a 34 mil millones en el 2022. Y, wow. por ejemplo, una de las grandes críticas que se efectuaba en los medios con relación a la norma vigente al día de hoy era que el establecer beneficios tributarios iba a generar un forado más en los ingresos fiscales, en donde claramente, inclusive, en algún momento, en el marco del debate de esta nueva norma, salió en algún momento el ministro de Economía y Finanzas a decir que tenía una opinión técnica en contra, porque justamente iba esto, digamos, esta nueva norma iba a generar un detrimento de la recaudación en materia fiscal. No obstante estas opiniones, existe una data que señala que, por ejemplo, los ingresos fiscales recaudados por tributos internos relativos al sector agropecuario se multiplicaron 5,6 veces en el periodo que va desde el 2005 hasta el 2022. Entonces, claro, establecer beneficios tributarios al día de hoy para el sector, si yo doy una mirada súper cortoplacista, claro que voy a generar o por ahí un forado, un desfase o un perjuicio en términos de recaudación. Pero la idea justamente de este tipo de normas es generar un aliento a largo plazo, ¿no? En donde Claro. justamente los incentivos tributarios que permitan generar la atracción de inversiones en el sector agrícola genere un dinamismo no solamente, digamos, en el sector agrícola, sino el impacto que esto va a tener en el sector.
Para esto, por ejemplo, un tema bastante interesante a tener en consideración es que esta norma que está vigente el día de hoy, a diferencia de las anteriores dos normas, sí parte de una realidad que es típica del sector agroindustrial en Perú. Y esa realidad es que nosotros tenemos mucha agroindustria, pero basada en pequeños agricultores, ¿no? Y existe mucha informalidad en esos pequeños agricultores. Entonces, por ejemplo, la norma al día de hoy señala que estos pequeños agricultores tienen que estar registrados en un padrón que está a cargo del Ministerio de Agricultura, y cuando las empresas, las grandes empresas, compren directamente a estos pequeños agricultores, van a tener beneficios tributarios justamente para poder comprarlos, y si nos damos cuenta, este registro hace la vez de un mecanismo de formalización, una herramienta de la incorporación a la informalidad de este pequeño productor, y eso yo creo que es una de las partes principales por las cuales este, entre comillas, forado que se podría generar en términos fiscales, tiene su contraparte en el incentivo a la formalización de estos pequeños agricultores que al día de hoy, digamos, no al día de hoy, sino hasta antes de la norma, no estaban formalizados y claramente no tributaban. Y las empresas que les compraban tenían por ahí algún perjuicio tributario en relación con la Claro. adquisición respecto de estos pequeños contribuyentes, ¿no? Ahora, tenemos que tener en consideración también que la norma que está, digamos, vigente al día de hoy, tiene básicamente tres objetivos, ¿no? El primero, podríamos decir que es acelerar el proceso de la integración de la pequeña agricultura a la formalización y a la modernidad, ¿no? Porque la formalización le va a implicar justamente el acceso a beneficios del ser formal, por ejemplo, acceder a un crédito formal, a mejores condiciones de Claro. crédito, y eso finalmente va a revertir una reinversión por parte de ellos como productores, ¿no? Otro tema es la sostenibilidad y la competitividad en la inversión, que justamente en la pregunta que me formulabas en la primera parte, Ángela, nosotros decíamos que una de las grandes falencias en el marco jurídico era la predictibilidad, y justamente este tema de la estabilidad en el marco jurídico, que es indispensable, ¿no? Eso es una condito sine qua non, de lo contrario, la inversión extranjera no aterriza. Eso es así en la China y en el Congo, ¿no? Y digamos que eso está de alguna manera garantizado con la norma, y finalmente claramente atraer inversiones, ¿no? Y yo creo que prueba de esta atracción de inversiones es que justamente un mes antes de que se aprobara la norma en el Pleno del Congreso, hubo una conferencia de prensa en donde salió el ministro de Economía, el ministro de Agricultura también, hablando justamente sobre los proyectos que señalaba Ricardo, ¿no? Y es que existen 22 proyectos de irrigación en 14 distintas regiones del Perú, con una inversión que en principio debería demandar aproximadamente 24.000 millones de dólares, ¿no? Y lo que se plantea a través de esta inversión es incorporar a las tierras que hoy en día ya están siendo productivas para el sector agrícola, incorporar aproximadamente 1 millón de hectáreas, ¿no? Oh, Entonces, en realidad, el reto está ahí. Yo creo que el marco jurídico, al menos en el factor tributario, el día de hoy ya se restableció, ya está dado. Y lo positivo es que esta norma, desde mi punto de vista, es mucho más beneficiosa que la anterior, porque parte de la realidad que el sector agrícola no necesariamente es la empresa, sino también hay pequeños agricultores, y la norma genera incentivos para que estos pequeños agricultores se formalicen a través del reconocimiento de un padrón, y toda vez que estos pequeños agricultores interactúan con la economía formal, que son las grandes empresas, para las grandes empresas hay incentivos para contratar a estos pequeños agricultores. Por ejemplo, la norma les da un 25% de un gasto adicional en las adquisiciones directamente relacionadas con estos pequeños productores, que justamente es un incentivo para que las empresas dirijan sus adquisiciones hacia aquellos pequeños productores que están inscritos en el padrón, lo cual implica ya efectivamente una formalización per se, ¿no? estupendo, Michael. Y sobre todo, quería volver al punto que decía sobre la sostenibilidad hídrica y darle la palabra a Ricardo para preguntarle y cerrar este bloque, ¿por qué la seguridad jurídica en los derechos de agua es importante para la sostenibilidad hídrica? Y es muy importante porque permite una gestión hídrica predecible y estable, ¿no? Cuando los usuarios, agricultores, empresas, agroindustriales, mineras, en general, todos los operadores o todos los usuarios de agua tienen claridad sobre qué derechos tienen y en qué cantidad y en qué condiciones y por cuánto tiempo, van a saber, digamos, cómo organizar su uso de agua, ¿no? Es como Claro. si es que tú sabes cuánta energía, cuánto quieres gastar en tu casa de luz al mes, sabes que si es que no quieres pagar más de cierta cantidad, no puedes prender el aire acondicionado o lo puedes prender
a ciertas horas, es preferible tener una cocina a gas que una cocina eléctrica, ¿no? Entonces, Claro. cuando nosotros tenemos información, eso nos permite una planificación, digamos, eficiente y con resultados tangibles, ¿no? Además, es importante reducir los conflictos y promover la gobernanza del agua, ¿no? La seguridad jurídica genera reglas de juego claras y fortalece además la autoridad que tienen la AAA, que es la Autoridad Administrativa del Agua, la Autoridad Nacional del Agua y la Autoridad Local del Agua, ¿no? Además, si es que hay seguridad jurídica, van a haber incentivos para inversiones en infraestructura hidráulica, ¿no? Porque los inversionistas van a decir, ah, ok, acá el régimen jurídico está súper claro, van a respetar mi inversión, yo voy a recuperar lo que he invertido en tal plazo, entonces tomo el riesgo de invertir en ese país y en invertir en infraestructura hidráulica, ¿no? Que además es tan importante, ¿no? En reservorios, en tecnificación de riego, en plantas de tratamiento, en proyectos de afianzamiento hídrico. Además, lo que venía diciendo, ¿no? Se promueve la eficiencia y el uso responsable, ¿no? Hay estudios que indican que cuando la gente o cuando las empresas no saben qué cantidad de recursos pueden utilizar, se termina utilizando más recursos del que se necesita, ¿no? Además, la seguridad jurídica fortalece el mercado y los derechos de aguas porque es un mercado ordenado, que está bien regulado, que se toman todas las previsiones necesarias para el aseguramiento del recurso y esto permite además que el agua se reasigne hacia usos de mayor eficiencia sin afectar la sostenibilidad de la fuente, ¿no? Estupendo, Ricardo. Con esto nos movemos al eje número 3 y que es justamente el corazón normativo del debate. La nueva ley agraria y lo que implica para las empresas, los inversionistas y las comunidades. Me gustaría darle la palabra a Michael y preguntarle, Michael, ¿qué diferencias observas en la tributación de la nueva norma con la anterior? Y en realidad, a ver, como yo mencionaba, la anterior norma establecía criterios muy generales y no partía de una realidad que es reconocer que gran parte de la agroexportación se debe a estos pequeños agricultores, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la norma al día de hoy es dividir a los pequeños productores de las pequeñas, digamos, de las empresas que son las agroexportadoras. Y justamente ha generado mecanismos de formalización de estos pequeños agricultores y no solamente mecanismos de formalización en términos de la inscripción en el padrón que va a estar a cargo del Sí, Ministerio de Agricultura, que era el que yo mencionaba hace unos instantes, sino también incentivos tributarios. Lo que dice la norma es que si yo soy un pequeño agricultor, me tengo que inscribir ante este padrón y con la obtención de este padrón voy a obtener beneficios tributarios, que por ejemplo van, si yo tengo ingresos netos hasta por 30 UITs, UITs son las unidades impositivas tributarias, que en Perú aproximadamente son unos 1.400, $1.500 cada UIT. Entonces, si yo tengo hasta 30 UITs de ingresos, esos ingresos van a estar inafectos del impuesto a la renta, con lo cual yo no me veo afectado por el tema de la formalización porque el impuesto a la renta que voy a pagar es cero, ¿no? Si yo eventualmente estoy entre una escala, he superado las 30 UITs, pero estoy hasta una escala de 150 UITs, yo voy a pagar aproximadamente entre 0.8% y 1.5% de mis ingresos netos, lo cual es una tasa muy competitiva, bastante baja, y es parte justamente del paquete para la formalización de pequeños productores, ¿no? Con respecto a las empresas ya del sector agrario, la norma lo que te dice es que estas empresas van a pagar un 15% de su impuesto a la renta. La tasa es de 15% del impuesto a la renta. Es una tasa bastante beneficiosa teniendo en consideración que en Perú la actual tasa vigente es 29.5, ¿no? Y bueno, para generar justamente la estabilidad en términos de tiempo de la vigencia de esta tasa, la norma lo que señala es que esta tasa va a estar vigente hasta el 2035, ¿no? Desde el 2026, es decir, del próximo año, hasta el 2035 vamos a tener ahí 9 años de vigencia de esta tasa, de esta norma por el 15%. Luego ha establecido una serie de mecanismos que son beneficios
que deberían tener las empresas. Por ejemplo, eh, en Perú nosotros tenemos un impuesto llamado el IGB, que en Latinoamérica lo llaman IVA, no sé por qué en Perú se llama Ujú, IGB, pero en toda Latinoamérica se llama IVA, ujú. pero en Perú es IGB, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con los exportadores? Eh, los exportadores claramente no van a, digamos, su exportación no está grabada con IVA, pero si yo en mis adquisiciones adquiría productos locales que estaban grabados con IVA, por ejemplo, el insecticida, ¿no? El agua, la luz, y eventualmente exportaba, ese IGB que yo había pagado en mis adquisiciones, la norma me lo devolvía por ser exportador, ¿no? Porque mis ventas no estaban grabadas con IGB, entonces yo tenía ahí un crédito fiscal que era materia de devolución. Pero ese beneficio para el exportador en la norma anterior solamente cerraba ahí y era un beneficio para el exportador, pero no era un beneficio para aquellos productores que tenían una venta interna. Entonces ahí se generaba una distorsión que la norma al día de hoy sí soluciona. ¿Cómo la soluciona y cuál es la distorsión? La distorsión era la siguiente. Si yo soy un productor, por ejemplo, de bananas y vendo al mercado local, esa venta, de acuerdo con la ley del IVA peruano, iba a estar inafecta, con lo cual yo no iba a tener un crédito fiscal que cobrar, pero sí iba a tener, no iba a tener un débito fiscal, pero sí iba a tener un crédito fiscal de mis adquisiciones y ese crédito fiscal no me iba a ser devuelto, pero si yo exportaba, sí me lo devolvían. Entonces había una diferencia en la norma, Claro. que claramente es dinero que afecta a caja, ¿no? Entonces lo que te dice hoy día la norma es lo siguiente, ok, si tú exportas, te devuelvo el IGB, pero si no exportas, también te voy a devolver el IGB porque sé que tu venta va a estar no grabada, ¿no? Entonces, eso es un beneficio, digamos, que se está equiparando ahí, digamos, el beneficio porque había una distorsión con la norma anterior. Ahora, eso es algo positivo. ¿Qué cosa es lo negativo? Lo negativo, por ejemplo, es que la norma, la primigenia, la norma, que acá le llamamos la norma Klimper, esa norma, por ejemplo, estableció un beneficio de recuperación anticipada del IGB. Entonces, si yo era una grande empresa que iba a venir a desembolsar grandes montos, iba a tener muchos costos hundidos y, por ejemplo, iba a tener que hacer grandes adquisiciones, y ese IVA que iba a tener de mis compras no lo iba a poder, digamos, recuperar hasta un plazo de 10 15 años, la norma lo que me decía es, SUNAT te lo puede devolver, el Estado te puede devolver ese impuesto y no esperar a los 10 15 años hasta que tú recuperes ese crédito fiscal. Eso se ha eliminado, ¿no? Y yo creo que ahí, por ejemplo, hay un desincentivo a las grandes inversiones porque no existe hoy en día Claro. la recuperación anticipada que existía en la norma primigenia. Y otro tema que tampoco digamos que tampoco se ha renovado la depreciación acelerada de las inversiones ya efectuadas con anterioridad a la norma. La norma al día de hoy me dice, ok, vas a tener una depreciación acelerada, pero solamente respecto a aquellas inversiones que realizas del día de hoy hacia adelante. ¿Y qué pasó con el trayecto hacia atrás, no? En tanto la ley no estuvo vigente, ¿no? Acuérdense que, como hemos venido hablando, tenemos una ley muy buena que generó todo el boom, pero hubo un laxus ahí de 2 o 3 años Claro. en donde no hubo esa norma y yo, si era inversionista y había confiado en la norma primigenia, me quedé sin depreciación acelerada y sin tasa beneficiosa, a pesar de que en principio esa norma debía estar vigente hasta el 2031. Entonces, esta norma no ha recogido la continuidad del beneficio anterior, con lo cual ahí hay inversionistas que se quedarían eventualmente en el aire. Eso yo diría que son, digamos, las principales diferencias en términos de la norma primigenia y la norma al día de hoy. Pero más que orientar, digamos, y acá reformulo un poco tu pregunta, Ángela, digamos, más que orientar desde el punto de vista técnico, las diferencias entre una norma y otra, yo iría por un poco de recomendaciones prácticas, ¿no? De cara a las Adelante. compañías, ¿no? De cara a las compañías, toda vez que esta nueva norma tiene disposiciones que van a entrar en vigencia a partir del próximo año, yo como empresa, ¿cómo eso impactará mi compliance tributario o eventualmente cómo debería yo diseñar mi plan de negocios de cara a la entrada en vigencia del 100% de esta norma, ¿no? Entonces, primero, ser conscientes que las normas han cambiado, ¿no? Que no necesariamente va a ser un copy-paste de la norma original y que en realidad yo debería a la interna tener un sistema de compliance tributario. Primero, por ejemplo, que valide el tema de los ingresos netos para saber exactamente en qué franja de tributación me voy a encontrar yo en función a esta nueva norma, porque te dice franja de 30 OITs, de 50, de 150 OITs, y en función a eso van a haber distintos beneficios tributarios. Entonces, yo tendría que estar en capacidad de poder manejar esos ingresos netos de cara a ver cuáles son las obligaciones que me van a resultar exigibles. Luego, si yo soy un pequeño productor, claramente tengo que inscribirme necesariamente ante el padrón que va a administrar Minagri, porque esa es una condición esencial para gozar del beneficio
de la inafectación y de la tasa reducida del impuesto a la renta, ¿no? Si la norma lo que te dice, por ejemplo, es si un pequeño productor que está inscrito en el padrón le compra a una asociación, la asociación tiene la obligación de retener el impuesto al pequeño productor. Entonces, si yo soy una asociación agrícola y tengo pequeños productores y voy a efectuar adquisiciones, tengo que saber la condición en la que está ese pequeño productor, porque si está en el 30%, disculpa, en las 30 UITs iniciales no va a haber retención porque está inafecto, pero si sobrepasó voy a tener que exigirle esa información. Y recordemos que el hecho de que yo sea agente de retención es una responsabilidad bastante sensible porque de acuerdo con la norma tributaria, el responsable del impuesto, el agente, digamos, responsable de la retención, es solidario en el pago del impuesto. Entonces, si yo Caramba. me pido de efectuar la retención, la administración tributaria me va a cobrar a mí esa retención no efectuada, ¿no? Luego, hay que, por ejemplo, tener en consideración que la norma señala que para efectos de que yo pueda estar sujeto a todos estos beneficios, debo demostrar que por lo menos el 80% de mis ingresos provengan de actividades agropecuarias, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ingresos accesorios que no provienen de una actividad agropecuaria, tengo que cuidarme de que esos ingresos no sobrepasen el 20%, ¿no? Si yo identifico que esos ingresos, porque tengo otro core del negocio, podrían incrementarse y poner en riesgo estos límites, tendría que aislarlo, por ejemplo, a través de la creación de una nueva compañía, una nueva empresa, para que esta empresa se dedique y no contaminar mis ingresos de cara justamente a la permanencia en el régimen de beneficios tributarios para el sector agropecuario, ¿no? Eh, Otro tema que tenemos que tener en consideración es que si yo efectúo una venta local y, por ejemplo, voy a gozar del beneficio de la devolución de este IGB, tengo que haberme asegurado de no haber renunciado al beneficio de la exoneración del impuesto, que finalmente es un trámite que se hace frente a la SUNAT, pero tengo que estar yo efectivamente 100% cerciorado de que no estoy en ese registro, de lo contrario, la devolución del IVA no procede, ¿no? Otro tema que debería tener en consideración es que si yo soy una empresa y quiero gozar de este 25% de deducción adicional en las compras a mi pequeño productor, yo tengo que verificar que ese pequeño productor califique como pequeño productor inscrito en el padrón, porque si no está inscrito en el padrón, yo no podría gozar de ese beneficio adicional. Y si no califica como pequeño productor, porque, por ejemplo, esa persona sobrepasó las 150 UITs de facturación, yo tampoco voy a tener ese beneficio adicional, ¿no? Entonces, yo creería que estos son como que algunos tips que deberían tener en consideración las compañías a efectos de poder elaborar un planning de compliance, de cumplimiento tributario de cara al plan de negocios que van a tener el próximo 2026. Michael, estupendo. Muchísimas gracias por tan profunda explicación. Y ahora, me gustaría, para cerrar nuestra conversación de los ejes, que levantemos la mirada y proyectemos el futuro del agro peruano y latinoamericano en los próximos años. Y esta pregunta va para Paola. Bayer ha sido una de las compañías que más ha impulsado la transición hacia la agricultura regenerativa, con foco en productividad, biodiversidad y resiliencia climática. ¿Cómo encaja esa visión global dentro del contexto peruano y qué oportunidades abre para el país adoptar estándares más sostenibles e innovadores? Claro que sí, Ángela. Pues como lo comentaba al principio, desde la visión global que tenemos de agricultura regenerativa, vemos grandes oportunidades para el agro peruano, especialmente porque, como lo mencionaba, pues el sistema tiene varios elementos, desde la protección del uso del suelo, la regeneración como tal, y en temas de conservación de agua. Entonces, vemos que hay elementos clave que obviamente se pueden encompasar dentro de lo que trae la norma. Por ejemplo, ya en temas muy específicos de lo que hacemos nosotros en Bayer, eh, promovemos la rotación y la intercalación de cultivos, el arado mínimo, la optimización de insumos agrícolas, incluidos los GMO y los biológicos, dentro de un manejo integrado de cultivos como tal. También la protección de los recursos naturales, agua y suelo, que tienen que ir de la mano, por supuesto, y la protección de la biodiversidad, aves, abejas como los principales polinizadores, de manera que vemos que hay un ecosistema
que se puede seguir manejando dentro de lo que ya traemos como y el planteamiento que hacemos de agricultura regenerativa, pero tampoco dejando de lado lo que ya se tiene como agricultura tradicional. Entonces, sí vemos que el futuro y hacia dónde vamos, todo encamina hacia la agricultura regenerativa, pero también debemos también traer elementos de agricultura tradicional, porque si uno, por ejemplo, mira la norma, eh, promueve conceptos como agricultura regenerativa y agricultura orgánica, pero no menciona qué pasa, por ejemplo, con el uso de otros productos de agricultura tradicional como los plaguicidas, que siguen siendo un elemento clave para el agro actual. Entonces ahí es donde vemos también, pues por supuesto, grandes oportunidades de estos marcos normativos y por eso lo mencionaba al principio, que tienen que tener una visión muy agnóstica y no limitante y no prohibicionista, porque si bien queremos llegar a esos marcos innovadores que son el objetivo, pues también tenemos una realidad que tenemos que seguir trabajando. Estupendo, Paola. Ricardo, ahora te pido que hagamos el mismo ejercicio. Ver hacia el futuro. ¿Cuál será el factor determinante para el éxito del sector agroexportador en los próximos 5 años? Y mira, será sin duda garantizar la seguridad hídrica y lo que hablaba un poco Paola, ¿no? La sostenibilidad en las principales cuencas agrícolas, ¿no? En los próximos años el reto ya no va a ser solo producir, sino asegurar el agua necesaria para sostener la expansión agrícola, ¿no? En un contexto de variabilidad climática y mayor competencia por el recurso, ¿no? En el Perú, por ejemplo, toda la zona de la costa es una zona recontra árida que sin proyectos de infraestructura y proyectos de irrigación, la ampliación de la frontera agrícola no va a ser posible, ¿no? Después también, antes era cada 5 años, ahora es cada 3. Tenemos el fenómeno del Niño, que genera, digamos, problemas y desafíos importantes para los agricultores por el cambio que se da en el clima de las diferentes regiones, ¿no? Entonces, digamos que lo que se debe asegurar es una gobernanza moderna del agua, como ya lo expliqué antes, infraestructura hídrica y adaptación climática, adaptar lo que se siembra a, digamos, a cómo viene el clima y una estabilidad regulatoria y sostenibilidad certificada, ¿no? Esto además va a ayudar a los pequeños agricultores también a poder acceder a mercados internacionales, ¿no? Eh, Felizmente, la norma agrícola peruana ambiental se ha venido actualizando en los últimos años porque a partir del 2012, que se implantó la necesidad o la exigencia de contar, por ejemplo, con instrumentos de gestión ambiental, se señaló que todas las empresas que tuvieran instrumentos ambientales previos al 2012 iban a tener que adecuarse eh, de acuerdo a un cronograma que iba a publicitar el Ministerio de Agricultura. La cosa es que pasaron 10 años y ese cronograma nunca fue publicado. Y recién en el año 2024 es que, digamos, que se eliminó esa fase intermedia o ese limbo de la exigencia medioambiental y se estableció, digamos, que un plazo específico para que las empresas que hubieran funcionado de manera previa al 2012 se adecúen a estas nuevas normas medioambientales. Entonces creo que esto ha sido positivo porque va a permitir que todos compitan en los mercados mundiales y que el Perú, digamos, siga exportando todos los cultivos que ya lo están haciendo famoso, ¿no? Como paltas, Arándanos. y muchos más, arándanos y tal, ¿no? Estupendo, Ricardo. Volviendo a la mirada global, y esta pregunta me gustaría hacérsela a Paola. Si pensamos en la agroindustria latinoamericana dentro de 10 años, ¿qué factor crees que marcará la diferencia entre los países que logren consolidar un crecimiento sostenible y los que se queden atrás?
¿La regulación, la tecnología o la cultura empresarial? Ángela, esa pregunta es importantísima y gracias por hacerla, pero ahí, digamos que compasándola en todo lo que hemos revisado, la respuesta es clara. Innovación y balance. Innovación, justamente por lo que mencionaba Ricardo, infraestructura hídrica. Y para traer, obviamente, y armonizar todos estos sistemas agrícolas que queremos implementar y que obviamente los vemos ya enmarcados en este tipo de iniciativas legislativas. Pero esto no se logra solamente y no puede quedar en el papel, sino hay que trazar justamente un plan a largo plazo que permita a los países pues por supuesto a las naciones para poderlos hacerlo realidad, porque esto simplemente que quede escrito pues no puede realizarse de alguna Claro. forma, sino que aquí también la iniciativa privada, la iniciativa pública tienen que jugar un papel muy importante y tienen que ir de la mano, de manera que toda la agroindustria que tenga el músculo, no solamente financiero, sino también en temas de innovación, va a poder hacer posible todas estas iniciativas legislativas. Y ahora, se tiene que dar un balance dentro de esos tres ejes. Obviamente la cultura empresarial es clave, porque de lo contrario, no se podría dinamizar todas estas iniciativas. Y pues, por supuesto, todo lo que tiene que ver con tecnología, todas esas iniciativas también permiten obviamente que de alguna u otra manera esa transición hacia ese futuro sea mucho más fácil, mucho más estable y pues por supuesto la parte humana. Entonces, yo diría que es un balance, no podemos de alguna manera como darle un peso más que a otros, sino que aquí tenemos que encompasar los tres elementos. Estupendo, Paola. Y ahora para cerrar esta interesante charla, me encantaría preguntarte, Ricardo y Michael, si lo deseas, ¿qué le dirían hoy a un inversionista extranjero interesado en el agro peruano? Comienzo y de ahí, Michael, si Dale, quieres, Ricardo. le das tú. Bueno, le diría que el Perú tiene un gran potencial para invertir, porque en primer lugar tenemos, digamos, un montón de zonas que están disponibles para la agricultura. Además, pocos países, digamos, tienen la ventaja que se puede producir todo el año. Tenemos valles con distintas alturas, distintos microclimas, que permiten que durante todo el año se puedan producir frutas, verduras, este, en algunos países uno va al supermercado y te dicen, no, mira, ya no es época de fresas, no, mira, ya no es época de arándanos. En el Perú tenemos arándanos todo el año en el supermercado. De repente en algún momento un poco más caro que otro, pero tenemos todo el año estos productos, ¿no? Y después le diría que con la reactivación de los proyectos de infraestructura y de irrigación, la frontera agrícola se va a ampliar mucho más, ¿no? Lo cual va a traer muchas oportunidades para los inversionistas, ¿no? Y finalmente que tengan una mirada a largo plazo, ¿no? Con una gestión técnica sólida y sobre todo con un buen relacionamiento social, lo cual es indispensable, sobre todo en el Perú, ¿no? Estupendo, Ricardo. Por mi lado, yo lo que señalaría, complementando lo que dice Ricardo, es que en realidad la estadística no miente, ¿no? Y la estadística lo que señala es que con la ley primigenia de promoción de la agricultura se disparó el sector. Hoy día Perú es indudablemente un líder en la agroexportación. Yendo, por ejemplo, viendo países de la región, la agroexportación probablemente sobrepasa los 30.000 millones de dólares este año y analizando, por ejemplo, la norma que tenemos vigente al día de hoy, que ha sido aprobada hace un par de meses, es una norma que beneficia mucho más al sector que la norma primigenia que ya había generado este boom, ¿no? Entonces, hay mecanismos que garantizan seguridad jurídica en función al nivel de inversión que se va a llevar a cabo en Perú. Y si bien es cierto, tenemos un factor por ahí político que no necesariamente es estable, yo creo que últimamente la región habla bastante de Perú porque no necesariamente eso afecta a la economía, ¿no? Entonces, gozamos de bastante estabilidad en términos jurídicos y finalmente, pues yo creo que Perú con el puerto de Chancay
genera una eficiencia tremenda a nivel de agroexportación con la reducción de los costos de envío de productos básicamente a China, que es el principal mercado al día de hoy de los productos de agroexportación. Entonces yo creo que todo eso en consideración y teniendo en cuenta que la norma tributaria con todos estos beneficios va a estar vigente hasta el 2035 por lo menos, por si no se, no sé, por si no se amplía nuevamente el margen, yo diría que es un escenario bastante positivo para la inversión en el país. Eso complementado con lo que ya había señalado, que es la inversión de 24.000 millones de dólares en temas de irrigación y la incorporación de nuevas áreas, digamos, nuevas tierras a la agroexportación. Entonces yo diría que el escenario está para llegar al día de hoy. Estupendo, esperamos que se materialice. Muchísimas gracias a Michael, Ricardo, Paola, por esta conversación tan enriquecedora. Próximamente estaremos mostrando una encuesta. Por favor, sírvanse dejar sus opiniones acerca del evento. Ahora me gustaría cerrar este espacio abriendo la puerta abriendo la puerta a las preguntas del público. Tenemos varios planteamientos. Luigi Ávila nos pregunta, ¿qué tanto influye las nuevas tecnologías con el factor humano en el sentido de que el personal obrero se pueda sentir desplazado en algunas funciones o actividades? ¿A quién le gustaría tomar esta pregunta? Michael, Paola, Ricardo. Si quieren, yo la puedo responder. Uno Adelante. de los elementos más importantes en el agro, a pesar de que ya hay iniciativas de innovación y demás bastante avanzadas, es el factor humano. Y esa mano de obra humana no se puede reemplazar tan fácilmente. Entonces, les pongo un ejemplo. Los servicios técnicos de extensión, las personas que justamente llevan al campo todo el conocimiento y transfieren de alguna u otra manera las iniciativas públicas, privadas, todo lo que se ha hecho en avances en temas de investigación y desarrollo, siguen siendo un factor muy importante que se tiene que tener en cuenta al momento pues, de desarrollar o pensar en tecnologías que de alguna u otra manera apoyen justamente todo lo que viene desarrollando esa mano de obra humana. Entonces, no se puede, digamos que, separar de manera tajante en este momento y decir tal vez que la tecnología va a superar a las personas o que no, va a reemplazar justamente ese conocimiento, porque ahí hay también un punto muy importante y es ese know-how, ¿no? Es de alguna u otra manera como todos ese conocimiento técnico humano eh, contribuye al desarrollo agrícola y eso es irreemplazable. Entonces, insisto, es el balance que se pueda buscar entre esos dos elementos. Estupendo, Paola. Tenemos una pregunta de Santiago de Vera. Y nos dice, sobre la seguridad hídrica, el artículo 25 de la ley establece que, en caso de que, como producto de las formas asociativas, se logren ahorros en la dotación de agua, quedan en libertad de realizar una transacción a terceros del agua reservada en beneficio de otras EPC u otras formas asociativas. ¿Les parece correcta esta facultad de transar sobre el agua? Ello se contrapone con la ley de recursos hídricos que no permite la cesión y menos la venta de agua. Sí, Michael, esa Ricardo, la, sí, adelante. yo la respondo yo. Mira, creo que el artículo 25 de la ley debe leerse de una manera coordinada con la ley de recursos hídricos y se debe entender que los alcances del artículo 25 son estrictamente operativos y no deben entenderse como una autorización para ceder o como para vender el agua, ¿no? El agua es un bien de dominio público y lo que se debe es generar mecanismos internos de reasignación o uso eficiente. Sin embargo, es correcto que no se puede ceder o vender el agua, ¿no? En consecuencia, la disposición del artículo 25 no habilita una transacción comercial del recurso a terceros, sino que lo que intenta es optimizar las asignaciones dentro de los esquemas asociativos, ¿no? Sin alterar, obviamente, el carácter público del agua ni contravenir la prohibición de cesión o venta, ¿no? Estupendo. Ricardo, ya tenemos que comenzar a cerrar porque vamos con tenemos que cerrar el evento con las palabras de agradecimiento. Me gustaría invitarlos a cada uno, apenas un minuto de conclusión de este evento,
y de las respectivas intervenciones. Paola, Michael, Ricardo, ¿quién desea comenzar? Yo podría. Eh, dale, dale. Sí, como lo mencionaba hace un momento, ¿no? En términos de estabilidad, yo creo que estamos bien. Existen claramente ciertos desfases, ciertos huecos, pero también hay herramientas jurídicas que nos permiten defendernos hacia ciertas interpretaciones cerradas que pueda tener la administración tributaria. Yo creo que si bien es cierto, como dije al inicio, la norma que está vigente al día de hoy eh, podría haberse aprobado raspando, entre comillas, únicamente en el Congreso con 49 votos de 130. Yo creo que existe, al menos en el sector empresarial y social, eh, en unanimidad con respecto a que esta norma resulta fundamental para el crecimiento y la expansión y que este boom agrícola de la agroexportación continúe. Me parece que esta segunda norma, como lo mencionaba, está mucho mejor diseñada que la primera porque parte de una realidad en donde efectivamente reconoce que se deben establecer mecanismos para la formalización de los pequeños productores agrícolas, que es el fuerte. Yo creo que sí, en este caso está bien direccionado. Gozamos de un beneficio vigente al día de hoy hasta el año 2035, sí. ¿Hay mejoras? Sí, se pueden efectuar mejoras, ¿no? Se puede, como les decía, hablar sobre qué sucede con aquellos inversionistas que efectuaron desembolsos, pero que no gozaron en su momento de la depresión acelerada. Yo creo que se podría incorporar. Sería una buena señal hacia el mercado si se incorpora y creo que también se podría mejorar el tema de algunos mecanismos complementarios que ya van más allá de lo tributario, por ejemplo, para el sector laboral, para beneficios de esta industria, ¿no? En Perú, al menos, si bien es cierto, el sector agrícola está cada vez tomando más relevancia en términos de PBI, podríamos compararlo con el sector minero. El sector minero es un sector muy fuerte, pero que no da tanto empleo como el sector agroindustrial. El sector agroexportador da muchísimo más empleo. Yo creo que orientándolo desde ese punto de vista de cuánta parte de la población económica activa se dedica a este sector, podríamos darle la relevancia que realmente tiene y justamente concretar estas inversiones que son el complemento y lo que le falta al Perú para que, digamos, pueda terminar la consolidación a nivel internacional que tiene como productor, ¿no? Yo creo que el escenario en general es bastante positivo, esa sería mi opinión. Estupendo, Michael. Ricardo, Paola. Súper. Sí, dale. Gracias, Ricardo. Eh, Uno de los temas más importantes que yo creo que tenemos que rescatar acá es la diversidad de climas, de suelos que tiene Perú. Y así como trae, digamos que toda esta diversidad, también tiene unos retos muy importantes en temas de manejo de plagas y manejo de enfermedades. Y eso nos abre un espectro gigante en lo que viene y en cómo afrontarlo. Entonces yo creo que esta norma tiene unas herramientas importantes de hacia dónde vamos, ya nos está mapeando el camino, pero pues por supuesto también tenemos que seguir fortaleciendo las herramientas de agricultura y de sistemas tradicionales que hemos venido manejando para, como yo lo decía, tener diversos sistemas, porque no hay un único camino. Entonces, ese es el mensaje. Yo creo que con todas las zonas tropicales y subtropicales que hay en Perú, esta norma pues puede fortalecer justamente todos estos sistemas y pues desde Bayer, con en nuestra misión de salud para todos, hambre para nadie, estamos contribuyendo con también nuestra visión de agricultura regenerativa. Estupendo, Paola. Muchísimas gracias. Ricardo. Sí, bueno, hemos visto que a pesar de los desafíos que hay en infraestructura, en seguridad hídrica y en una mejor articulación público-privada, el sector agroexportador mantiene, digamos que, un dinamismo súper importante, ¿no? El Perú ha demostrado durante los últimos años que mantiene, digamos, que tiene todas las cualidades para ser el agroexportador número uno, además con la inauguración de, por ejemplo, el puerto de Chancay, las renovaciones de los puertos del Callao. Yo creo que el panorama se viene súper bueno y súper potente para la agroexportación en el Perú, ¿no? Entonces, nada, invitar a todos los inversionistas a que vengan al Perú y que si bien hay desafíos, también hay muchas cosas buenas y tenemos muchos atributos que nos hacen, digamos, que el país clave para poder invertir en este rubro, ¿no?
Estupendo, Ricardo. Bueno, 1 millón de gracias a nuestros panelistas, a Paula Andrea Romero, a Michael Morales, a Ricardo Barrantes. Gracias por traer claridad y visión a un sector que es clave para la economía, para la sostenibilidad y para la competitividad del Perú. Nuevamente quisiera dar un agradecimiento especial a Estudio Bolachea, no solo por organizar este debate, sino por su constante compromiso con aportar al diálogo público sobre derecho agrario, infraestructura y desarrollo nacional. Gracias por abrir espacios donde la técnica y la visión estratégica se encuentran. Y finalmente, gracias a todos por acompañarnos. Los invitamos a seguir la conversación a través del Ex-Latin, donde continuamos generando análisis, contenido y espacios de debate sobre los temas que están transformando nuestra región. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias.